Lo que vamos a trabajar nosotros en esta actividad es un pequeño contexto en lo que es la neumática, unos criterios de selección de actuadores en base a qué criterios, a qué elementos nosotros decidimos trabajar con un actuador determinado o con unos elementos determinados. Vamos a ver algo de la simbología, tipos y características de las válvulas, al igual que los actuadores, una simulación sencilla en FluidSim y de pronto algo que sí nos alcanza el tiempo. Entonces, entrando en lo que es un sistema neumático, entonces nosotros partimos que la neumática es la técnica que se dedica al estudio y aplicación del aire comprimido. Entonces es todo aquello en donde nosotros empezamos a trabajar, a generar acciones, partiendo de lo que es la fuerza que podemos ejercer sobre otros elementos de acuerdo a un aire comprimido. En la actualidad, en lo que son los procesos de automatización en los diferentes campos de fabricación específicamente, como en los procesos de ensamblado y empaquetado de productos, es en donde más se utilizan los sistemas neumáticos. Es común la utilización de esta técnica para llevar a cabo estos procesos. ¿Por qué razón en algunos sistemas donde nosotros requerimos mayor fuerza no se encuentran los sistemas neumáticos o los procesos a base de alimentación neumática, sino con sistemas hidráulicos? Eso tiene que ver mucho con la fuerza que se requiere. Cuando nosotros queremos sistemas que nos trabajen con bastante fuerza, nosotros estamos sacrificando la velocidad. Si nosotros queremos un sistema que nos genere mayor velocidad, estamos sacrificando la fuerza. Y eso es lo que sucede con los sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos trabajan de una respuesta un poco más inmediata, o sea, más rápida su reacción, su respuesta, en comparación con los sistemas hidráulicos. Entonces, por eso cuando nosotros requerimos sistemas con mayor fuerza, es que trabajamos con los sistemas hidráulicos. Por acá alguien me estaba comentando que se utiliza hidráulica para sistemas con mayor potencia. Entonces, ahí es donde ya empiezan a aparecer que nosotros necesitamos velocidad, sacrificamos la fuerza o la potencia de los elementos que vamos a utilizar. ¿Qué elementos comprenden un sistema neumático? Entonces, como lo observamos en la diapositiva, en primera instancia, como lo tenemos en la parte izquierda, tenemos el compresor neumático. El compresor neumático, básicamente, ¿qué es lo que nos va a hacer? Es generarnos la fuerza de acuerdo a lo que su constitución interna. Entonces nos va a dar la presión que nosotros necesitamos. Me comentan que está fallando el audio, ya reviso, permítame un momento. De pronto ya está funcionando mejor. ¿Me confirman, por favor? Ok, bueno, entonces la pantalla la están visualizando, la presentación. Ok, perfecto, listo, entonces continúo. Entonces, bueno, estamos mirando que teníamos el compresor y también ellos tienen un sistema de depósito en donde vamos a encontrar que algunos de esos elementos tienen un termómetro. Obviamente encontramos el uso de manómetros, pues obviamente para medir la presión que está dentro de este elemento. Nosotros sabemos que pues la presión y la temperatura tienen una relación, ellas dos, entonces por esa razón también es importante hacer la medición de la temperatura. Encontramos una válvula limitadora de presión, pues en este elemento, ahorita que veamos los tipos de válvulas, pues vamos a entender un poco más su función. Vamos a encontrar el tema del purgador y el depósito acumulador. Bueno, ese es el símbolo, acá en la parte inferior encontramos el símbolo del compresor, y ahorita los vemos en los elementos. De acá, lo ideal es que nosotros pasemos a una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es un elemento protección que lo que hace es filtrarnos el aire que está entregando el compresor, ¿sí?
Entonces, si de pronto viene con impurezas, si viene con partículas sólidas, entonces esta unidad de mantenimiento lo que hace es limitar que esos elementos pasen a nuestro sistema, ¿sí? Como bloquearlos. Adicional, ella se recomienda que tengan un aceite, un lubricante, para que pase a los elementos y de paso va generando una lubricación en todos los elementos que comprenden el sistema neumático. Y pues el regulador de la presión, aparte del que ya se tiene en el compresor, pues lo recomendado es que tengamos como uno de respaldo, que no se encuentra, eso ya viene incluido en la unidad de mantenimiento. De ahí pasamos a elementos de control, que son las válvulas. Entonces las válvulas lo que hacen es permitirnos el paso o limitarnos el paso del aire hacia el circuito como tal, hacia el sistema neumático como tal. Existen diferentes tipos de válvulas y ahorita vamos a ver esas características. Pasamos, encontramos el elemento de transporte, que pues es el medio por donde está transportándose, en este caso el aire a presión, que pues nosotros lo conocemos, quienes hemos trabajado con esos sistemas, pues serían mangueras, ¿cierto? Entonces, depende del tipo de sistema, encontramos mangueras de diferentes diámetros, que son las que nos permiten comunicar los elementos entre sí. Y finalmente encontramos los elementos de trabajo, lo que se conocen como los actuadores. Entonces, ¿cuál es la característica de estos sistemas? Como todo sistema que nosotros conocemos ya, sobre todo hablando desde el punto de vista eléctrico, pues tenemos una fuente de alimentación, que en este caso sería el compresor, unos limitadores, unas válvulas, que son los elementos de control, y un sistema que es el que va a ejecutar la acción, que serían los actuadores para este caso. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer algún diseño de neumático? Lo principal era lo que les estaba comentando ahorita, la presión con la que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros necesitamos fuerzas que por lo general sean altas, la presión con la que nosotros debemos trabajar también debe ser alta. Y volvemos a lo que les estaba comentando. Si nosotros sacrificamos fuerza, tenemos velocidad. Si sacrificamos velocidad, vamos a obtener fuerza. Entonces es importante que nosotros partamos del punto de las variables de presión, de las unidades de medida de presión, que nosotros pues lo más común es hablar de un bar, que su equivalente es una atmósfera o un kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado. Y entre ellas generamos sus diferentes equivalencias. Entonces tenemos equivalencia en pascales, tenemos lo de la atmósfera, en miligramos de mercurio, bueno, en diferentes unidades. El aire comprimido que se emplea en la industria procede del exterior, se comprime hasta una presión de unos 6 bares. Cuando estamos hablando de aire comprimido, es decir, cuando estamos trabajando con sistemas neumáticos. ¿Listo? Puede que ustedes se encuentren en algún sistema que trabaje una presión más elevada de 6 bares, pero son con respuestas inmediatas y que no requieren de mucha fuerza. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Y ya lo otro que debemos tener presente son los principios físicos que nos van a regir acá en la neumática. ¿Cuáles? Pues estamos hablando de fuerza, nosotros partimos de las leyes de Newton. ¿Cuál es la principal de esas leyes de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De ahí partimos para todos los criterios de selección de los elementos de sistemas neumáticos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si vamos a ejercer alguna acción sobre un producto, un elemento, necesitamos aplicarle esa fuerza, y esa fuerza nosotros sabemos que en la Tierra todo depende de la aceleración. Entonces es importante que nosotros partamos de esa ecuación que nos habla que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En el segundo bloque que tenemos acá en la diapositiva, nos habla de una Fr igual a F sobre un nu. ¿Qué significa? Pues es la fuerza real de un sistema. Nosotros sabemos que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real que vamos a encontrar. Entonces, siempre que nosotros vamos a trabajar con diseños, nosotros no partimos que nos va a funcionar al 100%, ¿sí? O sea, que son condiciones ideales en su 100%.
Nosotros sabemos que existe el famoso factor de eficiencia y ese factor de eficiencia lo que nos viene a hacer es ayudarnos a determinar los valores reales con los que va a trabajar el sistema. En este caso, pues estaríamos hablando de lo que es la fuerza. En nuestro tercer recuadro encontramos una ecuación que dice que el área es igual a la fuerza sobre la presión. ¿Por qué razón acá interviene mucho el área? Porque acuérdense lo que hablamos ahorita, el medio de transporte de nuestro fluido va a ser una manguera, ¿cierto? Entonces, en esa manguera va a fluir una cantidad de aire y esa presión de aire nos va a determinar la fuerza. Si nosotros despejamos acá la ecuación, la fuerza es directamente proporcional al área por la presión. Entonces, esa ecuación también nos va a determinar las características de nuestro sistema. Hablando nosotros de mangueras, las mangueras tienen una forma circular, cilíndrica, y pues obviamente debemos trabajar con el área que nos aparece acá en la ecuación del centro, de acuerdo al área de una circunferencia. Sería que el área es igual a pi por el radio al cuadrado y de ahí determinamos el diámetro. También nos permite determinar el diámetro, que el diámetro es 2 veces el radio. ¿Listo? Entonces, eso para determinar como la medida de la manguera que vamos a usar. Y finalizamos analizando lo que es el trabajo y la potencia que se requiere para nuestro sistema neumático. Entonces, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, ¿qué sería la distancia? ¿Qué tanto quiero que se desplace mi sistema neumático cuando estamos hablando de cilindros, ¿no? Que es en lo que nos vamos a enfocar en esta actividad? Y también encontramos la potencia que depende del trabajo por unidad de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es ver un ejemplo de cómo quedaría, cómo nosotros podemos seleccionar los elementos que comprenden un sistema. Entonces, en este primer ejemplo nos hablan que se tiene un sistema neumático para el traslado de productos de manera automática. Para ello se usan actuadores para mover una carga de 5.000 kilogramos. Ay, perdón, acá no es 5.000 kilogramos, sino son 500 kilogramos. Un error en la digitación, son 500 kilogramos. En una distancia de 30 metros y el sistema está alimentado por un compresor de 4 bares. Se busca que la operación se desarrolle en un tiempo de 40 segundos. Se sugiere que la eficiencia del sistema sea del 75%. Nos piden que determinemos qué características de diámetro y potencia se requiere para el actuador que vamos a utilizar en este sistema. Entonces, importante que determinemos, bueno, acá ya les aclaré, son 500, ¿no? Entonces, 500 kilogramos va a ser la masa. 30 metros va a ser la distancia que la vamos a mover. 4 bares va a ser la presión que vamos a tener nosotros desde la fuente de alimentación, que sería el compresor. 40 segundos es el tiempo que debemos gastar en desplazar estos 500 kilogramos por una distancia de 30 metros. Y nos hablan que el sistema va a tener una eficiencia del 75%. De acuerdo a las ecuaciones que nosotros vimos ya acá, vamos a comenzar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces acá lo primero que nos decían que era, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Conocemos la masa? Sí, nos dicen que son 500 kilogramos. ¿Conocemos la aceleración? Sí, es la misma gravedad. Entonces, procedemos a hallar nuestra fuerza. Entonces, en primera instancia, bueno, acá son 500 kilogramos por 9.8 metros por segundos cuadrados. Esta operación nos da un total de 4.900 newtons. ¿Newtons por qué? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por unidades del Sistema Internacional de Medida nos dan en newtons. Entonces, la fuerza nos da 4.900 newtons. Pero encontramos otra ecuación que nos decía que la fuerza real es igual a la fuerza que tenemos sobre la eficiencia del sistema, que nos dicen que va a ser sobre el 75%. ¿Qué significa que la eficiencia vaya a ser sobre el 75%?
Pues que es preferible que nosotros trabajemos sobre un valor superior de la fuerza, porque algo puede suceder teniendo en cuenta que estamos trabajando con una carga de 500 kilogramos, o sea, es una carga bastante elevada. Entonces, entre más bajito sea este porcentaje, pues mayor va a ser la fuerza con la que nosotros vamos a trabajar. Esta operación nos da 6.533 newtons. Listo, tenemos la fuerza, pero ¿qué seguimos haciendo nosotros acá según las ecuaciones? Ya hallamos nuestra fuerza real. Ahora nos dice que tenemos una tercera ecuación, que el área es igual a la fuerza sobre la presión. ¿Conocemos la fuerza? Sí, la acabamos de hallar. ¿Conocemos la presión? Sí, nos están diciendo que es de 4 bares. ¿Qué vamos a determinar ahora? El área. Entonces vamos a trabajar con eso. La presión nos la dieron en 4 bares. Simplemente hacemos una equivalencia. Un bar equivale a 100.000 pascales. 4 bares a cuántos pascales equivale. Entonces simplemente es a 400.000 pascales. Resolvemos la ecuación y eso nos da que el área es de 0.0163 metros cuadrados. Como estábamos hablando que las mangueras son internamente pues son en circunferencia o son cilíndricas, entonces vamos a trabajar con el área de una circunferencia. Entonces el área de la circunferencia que nos decía que es pi por el radio al cuadrado. Nosotros tenemos simplemente que despejar el radio, que es el valor que no conozco. Despejando la ecuación nos queda la raíz cuadrada del área sobre pi. Resolviendo esto nos viene a quedar que el radio es igual a 0.072 metros o en su equivalente 7.2 centímetros. Entonces ya por lo menos vamos haciéndonos como una idea de cómo va a ser los elementos de nuestro sistema. Y con ese valor obtenemos el diámetro. El diámetro es 2 veces el radio, simplemente multiplicamos y listo. Nos están pidiendo que qué características de diámetro va a tener el sistema. El sistema, su diámetro va a ser de 14.4 centímetros. Y nos dice que cuál es la potencia con la que va a trabajar el actuador. La fuerza ya la determinamos, la distancia nos la están entregando, que es de 30 metros. Obtenemos el trabajo, que es de 195.990 joules, y con ese valor obtenemos la potencia que nos da de 4.899.75 vatios. Yo les hago una pregunta. A quienes de pronto conocen más sobre el tema, han trabajado con estos sistemas o tienen algo de experiencia con este tipo de elementos. ¿Es viable que yo trabaje un sistema neumático con una manguera de diámetro de 14.4 centímetros o con un actuador con un diámetro de 14.4 centímetros? ¿Qué creen ustedes? ¿Es viable o no es viable? ¿Qué creen? ¿Sí será viable o no es viable? No es viable. ¿Por qué no me dicen que no es viable? Si quieren levantan la mano, yo les activo micrófono. Listo, José Eduardo, ya tienes activado el micrófono. En la parte superior de la pantalla te aparece el micrófono, José Eduardo, para que lo actives. ¿Hay audio? Ahora sí te escuchamos. Ya está activado, ¿me escuchas? Pues, profe, la verdad, ahí se nos vienen dando una respuesta, yo creo que en unos entornos ideales, pero ya llevándolo a la práctica siempre tiene que ir uno un poquito por encima de lo que se le está pidiendo, porque digamos,
cuando se manejan la presión para mover esa cantidad de kilos con un actuador, o sea, sería más o menos un gato, lo dudo mucho de que se utilice la manguera porque la manguera llega a su punto de quiebre y se daña. Se utilizaría un tubo de aluminio para poder aguantar la presión que necesitamos. Y lo otro sería que la respuesta está bien en las ecuaciones, pero en la realidad tendríamos que ir por encima para que cumpla con las pérdidas que van a haber, fugas de aire, todas esas cositas. Entonces tiene uno que irse por encima para que de verdad funcione el circuito. Ok, José, José Eduardo García, muchas gracias. Bueno, ten presente que el tema del irnos con un valor adicional lo estamos tomando desde el factor de eficiencia, ¿listo? Entonces ahí ya estamos analizando esa parte. Pero, bueno, Diego Díaz levantó la mano, tienes la palabra, Diego. Mientras tanto, les comparto en el chat el enlace de registro de la asistencia para que vayamos revisando. Diego Díaz, tienes la palabra. Diego, no te estamos escuchando. Recuerda activar el micrófono en la ¿Ahí me parte escucha, superior. profesor? Ahora sí, ya te estamos escuchando, Diego. Otra vez, Diego, perdimos tu audio. Bueno, mientras que Diego soluciona ahí el tema con el audio, algo que sí es importante que tengamos cuenta, por acá lo estaban escribiendo, y es que el diámetro es muy exagerado para irnos a la realidad, ¿cierto? Pues es cierto que tenemos una presión, perdón, una carga muy alta la que vamos a mover, que es la de 500. Precisamente la idea de hacer el ejercicio, pues de hecho inicialmente lo había hecho con 5000, por eso la bajé un poco, era para que nos diéramos cuenta de estas situaciones. Puede que eso sí lo encontremos en realidad cuando trabajamos con sistemas hidráulicos, ¿sí? Pero cuando nosotros lo trabajamos con sistemas neumáticos, ya la situación va a ser diferente. ¿Qué va a pasar si nosotros queremos trabajar con, con una, con una carga de un peso tan alto? Pues el problema es que vamos a requerir de mayor fuerza y los sistemas hidráulicos son los que nos dan la fuerza. Los sistemas neumáticos son los que nos dan velocidad. Entonces, ahí está lo que Diego nos está escribiendo, que se necesitaría es un sistema hidráulico. Y por acá algo que nos estaba compartiendo José Borges, estaríamos en la misma situación. Entonces, les queda planteada ahí la posibilidad, pues esos datos, estas diapositivas también se las voy a facilitar a ustedes para que las tengan. Por eso, por favor, registrar la asistencia, como los otros talleres que hemos desarrollado, se los facilitamos a ustedes al correo que registran para que tengan esta información Profesor, y para que ustedes desarrollen la actividad. Sí, señor, ya te estamos escuchando. Bueno, profe, buenas noches. Pues la verdad no le veo problema a esa manguera, primero que todo, porque pues digamos si es una manguera, ¿no? Nadie ha dicho que sea una manguera, puede también ser un tubo de aluminio como dijo el compañero. Pero no le veo problema ya que esa cantidad de kilogramos es muy alta. Siempre que utilizan cilindros neumáticos, pues digamos que es para cantidades mucho más pequeñas. Exactamente, pues no les podría decir, pero en cantidades pequeñas. Ya para media tonelada, yo creo que lo ideal sería ir viendo un sistema hidráulico, profesora. Pero no le veo problema a la manguera, la verdad, pues uno puede utilizar manguera de media en un sistema y no, pues la verdad no veo problema. Ya sería ir hacia el diseño
el compresor. Ahí no especifica, pero si es un compresor bueno, eficiente, pues no tendría ningún problema con el diámetro de la manguera de alimentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Sí, como tú lo estás comentando, como lo habíamos manifestado antes, o sea, el tema es más, o sea, con esa carga de 500 kilogramos, pues ya es más para un sistema hidráulico. Si nosotros vamos a la realidad, pues obviamente nos dirían, no, eso toca es con un sistema hidráulico. Jefferson, la pregunta que nos genera que si se usa un sistema de aluminio en acero inoxidable, pues ya depende de las características de lo que tú estés trabajando. Si son sistemas hidráulicos, pues lo más recomendable es que sea con acero inoxidable. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya, ahora les hago la siguiente pregunta. Suponiendo que listo, que ya dijimos que tenemos este sistema que es neumático, que ya verificamos, cumple todas las condiciones. Listo, punto, 14.4 centímetros, asumiendo que sí nos cumple las condiciones. ¿Qué me queda más fácil? Utilizar un cilindro, un actuador con un diámetro y con mangueras de 14.4 centímetros, o me queda de pronto más fácil dividirnos en dos elementos. ¿Qué creen ustedes? Exacto, ahí ya lo recomendado sería utilizar esa otra opción, que sería dividir la fuerza, y ya podríamos utilizar no un solo elemento, sino podríamos manejar con dos elementos. Pues ahí ya todo eso depende de las características que nosotros vayamos a utilizar en nuestro diseño, ¿listo? Entonces, por lo general, cuando ustedes estén trabajando, haciendo proyectos, tienen que evaluar todo este tipo de situaciones, porque entonces ya hay que mirar en temas de costos qué va a ser más viable. Si yo me voy con dos elementos de, digamos, en su efecto que ya hubiésemos hecho las operaciones y 14 dividendos, digamos que en caso hipotético nos hubiera dado el diámetro de 7. Ya es evaluar si es mejor comprar 12 actuadores, dos elementos y unos con un sistema con dos elementos de 7 diámetros, de 7 centímetros de diámetro, perdón, o si no, evaluar si quedamos con uno solo con ese valor, ¿listo? Entonces ya eso es cuestión de hacer todo el análisis cuando se está haciendo el diseño. Entonces, la idea era esa, que viéramos y evaluáramos qué podemos trabajar al respecto, ¿listo? Entonces ya les queda a ustedes para, con esta información, hagan como el análisis y lo verifiquen. Entonces ya pasamos a lo que son las válvulas. Entonces las válvulas ya vimos que son los elementos de control, básicamente, que son las que nosotros vamos a utilizar, son los elementos que vamos a utilizar para permitir o para bloquear el flujo del aire dentro de nuestro sistema neumático. Existen diferentes tipos de válvulas, entre ellas encontramos las válvulas de vías. Las válvulas de vías, ¿por qué se llaman así? Porque son las que nos determinan qué cantidad de caminos o de flujos puede tomar el aire comprimido en este caso, o si estuviéramos hablando de un sistema hidráulico, el hidráulico que estemos utilizando. Entonces, en primera instancia tenemos parte superior izquierda, la válvula 2.2 normalmente cerrada. Entonces, por lo general, las válvulas se representan en bloques o en cuadros, por llamarlo así. Mínimo encontramos las válvulas representadas de 2.2. ¿Qué significa 2.2? Que tenemos dos vías y tenemos dos posibles, ¿cómo sería? Como caminos no porque son las mismas vías, como bloques dentro de su representación. Dos estados, ¿sí? Entonces nos dice que es de dos, ya sabemos tenemos dos estados, porque está dividido el bloque en dos partes, de dos vías, porque ya sabemos que tenemos acá. No sé si ustedes lo estarían visualizando, voy a ver si rayando puedo. No sé si ahí les aparece en la que acabo de rayar,
las dos vías en la primera válvula de 2,2. Nos dice que es normalmente cerrada. ¿Por qué nos dice que es normalmente cerrada? Siempre la posición inicial es la que nosotros vamos a encontrar al lado derecho. Entonces, si nosotros vemos el número 1 y el número 2, en el centro de ese gráfico aparece como interrumpida el camino o no hay conexión como tal. Si vemos la que aparece al costado izquierdo, que es como la flecha que nos refleja la dirección o el flujo que va a seguir, el camino es de la parte inferior hacia la parte superior, así funcionan ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros accionemos esta válvula, vamos a cambiar de posición inicial, que es cerrada, a la segunda posición, que sería conducción, ¿cierto? ¿Y qué significa, de pronto si ustedes ya conocen un poco del tema, qué significa este zigzag que tenemos al costado derecho de todas las válvulas? Bueno, de las 4 primeras. ¿Qué viene significando ese zigzag? Ok, todos lo están diciendo, un resorte, una bobina. Bueno, aunque el tema de la bobina ya miramos esa parte. Un retorno mecánico, una señal piloto, un retorno por resorte, un retorno por muelle. ¿Listo? Esto es lo que significa es un retorno por muelle. ¿Qué significa? Que en el momento en que nosotros dejemos de accionar nuestra válvula o la acción de control sobre la válvula, por acción propia va a retornar a su posición inicial, es decir, que nosotros ya dejamos de conducir para entrar a posición nuevamente normalmente cerrada, ¿sí? Entonces, él va a regresar siempre que tenga este elemento por acción propia a condición inicial. Entonces, en estas 4 primeras que tenemos acá en la diapositiva, tienen su retorno por muelle, que por acción propia regresan a condición inicial. En el segundo caso, superior derecha, tenemos una válvula de 2 vías, 2,2, normalmente abierta, que es la posición contraria a la que acabamos de analizar. Entonces, siempre recuerden, la posición derecha es la posición inicial. Encontramos en el segundo renglón las válvulas 3,2. ¿Por qué 3,2? Si nos damos cuenta, ya nos aparecen 3 vías, 1, 2 y 3, pero seguimos manteniendo dos posiciones. 3 vías, 2 posiciones. Y también tenemos el retorno de muelle. ¿Listo? Normalmente cerrada, porque si nosotros vemos, acá nos aparece por el terminal 1, aparece la letra P. Es decir, que por ahí va a ingresar la presión. Si nos damos cuenta, queda ahí bloqueada. Hasta que no le cambiemos de posición, él no nos va a conducir. De por sí, esta primera válvula de la 2,2 es como la que nosotros conocemos de las normales, incluso las que tenemos en la casa, que nosotros abrimos o cerramos una llave, ¿cierto? Eso vendría a ser como el comportamiento de una válvula 2,2, que si está abierta o si está cerrada, conduce o no conduce. Entonces ya entramos acá en las 3,2, que ya tenemos un estado adicional. Entonces, por ejemplo, pueden ser los interruptores, también funcionan de esta misma manera. Y encontramos también normalmente abierta, solo que si nosotros nos vamos a la realidad, por lo general ellas vienen a funcionar siempre es normalmente cerradas. O sea, como por seguridad su acción principal es esa. Encontramos también que existen de 3 posiciones, 3 vías, 4 posiciones, perdón, 4 vías, 2 posiciones. Encontramos cualquier cantidad de combinaciones que nosotros podemos usar. ¿De qué depende cuál vamos a usar o cuál no vamos a usar? De lo que nosotros tengamos diseñado en nuestro sistema. No sé si tengan alguna pregunta. José Borges, retorno automático, sí señor. Ok. No sé si tengan alguna pregunta respecto a las válvulas. Ok, entonces continúo.
También tenemos válvulas de caudal, que pues bueno, esas se utilizarían más que todo en sistemas hidráulicos, pero acá también nos ayudan a regular de cierta manera la presión. Entonces tenemos reguladora de caudal con estrangulación constante. Esas de estrangulación constante vienen ya definidas para un tipo de regulación, entonces te permiten el flujo de cierto porcentaje, ¿listo? Te regulan a un porcentaje específico. Tenemos la válvula reguladora de caudal con estrangulación variable, es decir, que es así nosotros le podemos modificar qué tanto porcentaje queremos que varíe. Tenemos la reguladora de caudal unidireccional, es decir, la que nos permite modificarle o regularle en un solo sentido. En sentido contrario funciona común y corriente. Y tenemos divisor de caudal que pues nos serviría, por ejemplo, para el caso que estábamos hablando ahorita, que no voy a utilizar uno sino dos, entonces quiero que me funcione para dos elementos. Tenemos las válvulas de presión, entonces tenemos una válvula reguladora de presión con escape de aire. Por lo general estos elementos se encuentran en los compresores, ya vienen ahí incluidas. Válvula regulable limitadora de presión, entonces vendría a ser lo mismo que las de reguladoras de caudal, solamente que acá nosotros le limitamos cierto porcentaje. Y cuando se supera ese valor, por acción propia, retorna a condiciones iniciales. Tenemos válvulas de secuencia que simplemente son como seguidoras, simplemente son como de protección. Válvulas de secuencia con pilotaje externo, entonces son aquellas que podemos controlar de una condición externa. Y nos aparece algo que son las válvulas de cierre. Las válvulas de cierre son como aquellas que funcionan bajo ciertas condiciones. Entonces tenemos en primera instancia la válvula antirretorno. Solamente funciona en una dirección, en dirección contraria no nos va a generar ningún tipo de acción. Tenemos la válvula antirretorno precargada, que bueno, esa ya es muy poco el uso que tiene, pero básicamente su función es que lo permita hasta cierto punto. Ya de ahí como que se supera cierto límite y bloquea su funcionamiento. Tenemos el selector del circuito, entonces así como en la electrónica nosotros tenemos elementos selectores y elementos de simultaneidad, también nos funciona aquí. Entonces en ese orden los selectores de circuito vendrían haciendo la función de las compuertas OR. Entonces nos permite el flujo, nos permite si cumple una condición X o si cumple una condición Y. Con que haya alguna de las dos o las dos, ella va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Mientras que en el caso de la válvula de simultaneidad, pues como su nombre lo indica, tienen que cumplir las dos condiciones. Si no cumple las dos condiciones, no nos va a generar acción de permitir el flujo, ya sea de aire en sistemas neumáticos o de hidráulico en sistemas de tipo hidráulico. Y tenemos las válvulas de escape rápido, que son aquellas que funcionan como con ciertos sistemas en donde se requiere una acción específica. Preguntas con estos tipos de válvulas. Las más comunes, bueno, por lo general, siempre vamos a encontrar las válvulas más comunes son las de vías. Y ya cuando tenemos sistemas con un poco más de elementos de control y de acción, o sea, cuando influyen varios tipos de señales, vamos a encontrar válvulas de cierre, en este caso las selectoras o las de simultaneidad, eso es básicamente. Y cuando trabajamos con sistemas hidráulicos vamos a encontrar las reguladoras, pues obviamente esas nos ayudan a limitar qué tanto presión queremos que pase al sistema. Estos elementos no funcionan por sí solos, deben tener unas características o unos elementos accionadores. Entonces, estos elementos se conocen como los accionamientos de las válvulas. Entonces, existen accionamientos de tipo manual. Encontramos estos 5 elementos que aparecen en la parte superior. Entonces, encontramos general, pulsador, pulsador a tracción, palanca y pedal. Entonces, son todos esos elementos donde que nosotros encontramos manuales para accionar las válvulas. Un pulsador, un botón, una palanca para jalar, un pedal para nosotros accionar. De tipo mecánico encontramos
de leva, de rodillo escamoteable o doble rodillo, que también se conoce comúnmente, y las de muelle. Entonces, ese de muelle es el mismo que acabamos de hablar que es el retorno automático. ¿Listo? Acá hay una característica importante entre el rodillo y el rodillo escamoteable o doble rodillo. Su función es la misma. ¿En qué se diferencia? En que el rodillo escamoteable o doble rodillo primero tiene que mantenerse no en el tope final, sino en una distancia específica. Y segundo, se utiliza solamente para elementos en donde yo necesito que genere la acción con un contacto instantáneo o por un determinado tiempo. Entonces ahorita vamos a ver en uno de los ejercicios que está planteado cómo nosotros vamos a generarle esa acción. Cómo sé cuándo selecciono de rodillo y cómo sé cuándo selecciono de rodillo escamoteable. Prácticamente esos son los que se conocen como los de fin de carrera, contactos o fines de carrera. Bueno, y acá tiene mucho que ver lo que nos aparece como la válvula accionada en posición inicial. Entonces, esta válvula sería de qué tipo? ¿Qué tipo de válvula, de acuerdo a vías y posiciones que vimos ahorita? ¿Qué tipo de válvula sería? Exacto, tenemos una válvula 3-2, ¿listo? ¿Qué tipo de accionamiento tenemos en la válvula? Ya sabemos que tenemos retorno, perfecto, y tenemos de rodillo, ¿listo? Entonces tenemos una válvula 3-2, ya sabemos que son dos posiciones, 3 vías, con retorno de muelle o automático, como ya ahorita lo hablamos, y accionamiento mecánico de tipo de rodillo. Listo. Entonces ahí ya nos quedó esa parte bien. También existen los accionamientos por presión, entonces ya sean por pilotajes neumáticos, hay válvulas que solamente se accionan de manera, pues, de señales neumáticas, centrados por muelles o por aplicación de presión diferencial. Ya pues estas son un poco más específicas, más ¿cómo sería? De funciones puntuales, de acciones puntuales. Importante aclarar algo. Todas las válvulas, independientemente si su accionamiento es mecánico, si su accionamiento es eléctrico o si su accionamiento es por presión, deben tener por obligación un accionamiento de tipo manual, ya sea un pulsador o una palanca. En algunos casos pues aparecen como con un botón que pues vendría siendo el mismo accionamiento de pulsador. ¿Por qué razón? Porque se solicita que todas las válvulas tengan esto, por seguridad. Yo puedo tener un sistema eléctrico y tuvimos una falla eléctrica, la energía eléctrica en donde está nuestro sistema. Entonces, la idea es que todo regrese por sí mismo a condiciones iniciales. Obviamente, si nosotros no tenemos energía eléctrica, ¿qué va a pasar con el sistema? Entonces, la idea es que nosotros todo lo podamos reiniciar de manera manual. Es por seguridad. Acá encontramos los accionamientos, la simbología para los accionamientos de tipo eléctrico. Entonces ya acá trabajamos con electroimanes. Ya sabemos que ellos trabajan con los electroimanes, son por devanados. Y bueno, y acá nos aparecen los enclavamientos. En las manuales también existen los enclavamientos, ¿no? Es decir, que se sostiene en esa posición a menos que se accione nuevamente. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá en el segundo accionamiento de la derecha, nos aparecen varios símbolos. Entonces dice electroimán, servopilotaje y accionamiento manual auxiliar. A eso es a lo que me refiero cuando les digo que siempre vamos a encontrar un accionamiento de tipo manual. Entonces simplemente es por protección. Preguntas con las válvulas. ¿O estamos bien? No olviden registrar la asistencia por ahí en el formulario que se está compartiendo.
Ok. Bueno, entonces pasemos con los actuadores. Entonces ya vimos que es importante conocer las válvulas, que son los elementos de control de nuestros sistemas, y también conocer los actuadores, que pues son los que nos van a generar la acción. Entonces encontramos acá que existen los motores, encontramos motores neumáticos unidireccionales, encontramos motores neumáticos bidireccionales, o sea que tienen la opción de invertir su giro. Tenemos actuadores de giro y encontramos los cilindros. En los cilindros nosotros encontramos cilindros de simple efecto y de doble efecto. Pues, ¿cuál sería como la diferencia principal entre el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la diferencia fundamental o principal? José Eduardo, ¿levantaste la mano? Profesora, mira, el cilindro de doble efecto lo puedo cerrar y abrir, dependiendo de donde le entre el caudal. Y el cilindro de simple efecto solo tiene la opción de salir. Si no mal entiendo, ¿no? Gracias, José Eduardo. Bueno, sí tiene la opción de regresar, pero como nos está indicando José Borges en el chat, retorna o sea, tiene la acción de muelle de retorno, entonces regresa automáticamente cuando deja de recibir señal. Mientras que el cilindro de doble efecto, nosotros le podemos controlar tanto el ingreso como la salida. Entonces es más controlado de manera independiente. ¿Listo? Entonces, dentro de estos cilindros, acá miramos, verifiquemos la simbología. Entonces, acá nos dice en la segunda posición de la derecha, dice cilindro neumático de simple efecto con retroceso por fuerza exterior. Entonces, deja de recibir señal por donde genera el flujo de aire y por una acción externa lo hace regresar a su condición inicial. En la tercera posición del lado izquierdo encontramos el de simple efecto con retroceso por muelle, como nos estaba indicando José Borges. Entonces, cuando él deja recibir aire por el único punto de conexión, él va a regresar por acción propia. Y ya encontramos los cilindros de doble efecto. Entonces, como ustedes lo estaban mencionando, pues tenemos dos puntos de ingreso y de salida de aire, de flujo de aire. Entonces, él tiene la opción, nos da la característica de controlarlo en sus dos movimientos. Hay los que tienen la acción regulable en ambos sentidos o hay los que no lo tienen, ¿sí? Pues esto ya es básicamente dependiendo del diseño también, qué es lo que nosotros necesitemos que nos haga el sistema. Estos de doble vástago son los que nos generan, aparte pues, de su control, su funcionamiento, nos generan dos acciones a la vez. Entonces nosotros los podemos usar para que nos funcionen de doble manera a la vez. Y esos son los tipos de cilindros o actuadores como más comunes que más se utilizan. ¿Preguntas hasta este momento? ¿O tenemos claro el tema hasta el momento? Gracias, ingeniero Ricardo. Bueno, esta actividad también se está desarrollando en apoyo con el Servicio Social UNAISTA, quienes ya han visto este curso y quienes de pronto lo están viendo en el momento o quienes aún en el avance de la malla curricular del programa de Ingeniería Electrónica lo van a ver más adelante. Entonces, esta actividad también está desarrollándose en conjunto con el Servicio Social UNAISTA, específicamente de la zona Amazonía Orinoquía. Estamos en apoyo con el ingeniero Ricardo Mejía desde el CEAD de Acacías. Entonces, bueno, vamos ahora sí a entrar en un ejercicio, en un ejemplo,
de cómo va a quedar nuestro sistema neumático. Entonces acá tenemos un sistema que va a contar con 2 cilindros. Estos cilindros, ¿qué característica tienen? No, cilindro A, cilindro B. Listo, entonces estamos hablando de 2 cilindros de doble efecto, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es de doble efecto, acá nos está dando las características, ¿cierto? Que ingresa flujo de aire por el lado izquierdo y nos va a generar salida de aire por el lado derecho. Y adicional, tenemos pues 2 posiciones diferentes. Cuando sucede el caso contrario, como estamos hablando ahorita, puedo generar el control de manera contraria. Entonces ingresa el aire por el lado derecho y nos va a generar la salida del mismo por el lado izquierdo. Estas 2 acciones nos van a generar 2, ¿cómo nos llamaríamos? 2 comportamientos, que es que el vástago salga o que el vástago regrese, ¿cierto? Que retorne. Eso, si nosotros vamos al análisis del comportamiento, es que el cilindro que yo llamé A va a ser una función de A más, y el cilindro que cuando regresa va a ser una función de A menos. Entonces, A más lo llamé cuando sale el vástago y A menos cuando retorna el vástago a condición inicial. Lo mismo, el mismo comportamiento vamos a encontrar para el cilindro B. B más y B menos. ¿Qué característica tiene este sistema? Entonces vamos a imaginarnos, no sé, vamos a doblar una lámina de aluminio delgada. Entonces con el cilindro A vamos a ubicar la pieza en una posición y con el cilindro B vamos a generar la acción de doblarla. Vamos a doblarla a 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo debe funcionar este sistema? Si vamos a doblar el sistema, la lámina de aluminio, ¿qué acción debe generar estos 2 cilindros? ¿Qué acciones deben generar? ¿Cómo van a ser sus movimientos? ¿Cómo va a ser el comportamiento de los cilindros de manera independiente? ¿O si van a funcionar de manera simultánea? ¿Cómo va a ser? Van a funcionar de manera independiente, pero van a funcionar de manera alternada. ¿Listo? Entonces, acuérdense, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar una lámina de aluminio, la vamos a desplazar de no sé, 30 centímetros. Vamos a correr 30 centímetros. Y una vez llegó a ubicarse ahí a los 30 centímetros, vamos a utilizar el otro actuador para que por medio de la fuerza que él va a ejercer, nos doble la lámina a un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema? En ese orden de ideas, se acciona el primer cilindro, ¿cierto? Salió el émbolo del primer cilindro. Ubicó la lámina en su posición. No, es que estamos hablándola, tranquilos. Después de eso, ¿qué viene a hacer el segundo cilindro? Viene a doblar, ¿cierto? Se acciona el segundo cilindro. Después de accionar el segundo cilindro, ¿qué vendríamos a hacer? ¿Cuál sería la siguiente acción? Ya doblamos el ángulo, la lámina a 90 grados. ¿Qué vendríamos a hacer ahora? Regresar el segundo y finalizaríamos como regresando la primera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Primera acción sería hacer A más. Segunda acción sería hacer B más. ¿Cierto? Que salió el cilindro que nos va a doblar la lámina. Tercera acción, hacer B menos, que sería regresar, retornar el cilindro que dobló la lámina. Y finalizamos regresando
el que ubicó la lámina. No necesariamente va a regresar con la lámina, porque la lámina quedó doblada, ¿cierto? Puede que a ese sistema ya le vayamos a agregar más cosas, ¿no? Pero por ahora simplemente lo estamos dejando de esta manera. ¿Cómo va a funcionar ese sistema? Con un sensor. Pues bueno, un sensor no sería sino un pulsador. Entonces, el usuario pulsa el botón, el sistema genera su acción, su funcionamiento y regresa a posición inicial. Cada vez que yo quiero doblar una nueva lámina, tengo que volver a pulsar ese interruptor. ¿Listo? ¿Qué características debo tener acá presente? ¿De dónde me salen estas flechas? ¿De dónde me sale A0, A1, B0, B1? Nosotros tenemos los cilindros. Los cilindros pueden tener sensores. Sensor de inicio de carrera y sensor de fin de carrera. Entonces, es decir, que para que yo pueda determinar que el vástago está en condiciones iniciales o que ya salió completamente. Entonces, A0 sería el de inicio y A1 sería el de fin. Lo mismo aplicaría para el cilindro B. ¿Qué significa esto de acá? Entonces, comencemos en orden. Yo pulsé el pulsador, valga la redundancia, salió el cilindro, el vástago del cilindro A. ¿Cuál sensor se va a activar una vez salió todo el cilindro A? ¿Cuál sería el sensor que se activaría? El final de carrera del cilindro A, que fue el que llamamos A1. ¿Listo? Con esa orden se accionó el sensor A1, generó la acción de que se active el segundo cilindro. Entonces vamos a activar B+. Salió todo el cilindro B. ¿Cuál sensor se activa? Se nos activa el final de carrera del cilindro B. Y con eso ya dijimos, dobló la lámina y regresa. Regresó a condiciones iniciales el cilindro B y una vez haya regresado a condiciones iniciales el cilindro B, regreso a condiciones iniciales el cilindro A. Pero ¿para qué me sirve eso si yo voy a hacer un diseño, yo quiero verlo en FreeSim o en su defecto si yo tengo un banco de neumática o tengo las válvulas, tengo los actuadores? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, lo recomendado es que nosotros probemos antes las cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá el análisis del funcionamiento de estos elementos. Entonces comencemos con lo que aparece al lado izquierdo. La ecuación de arriba es la ecuación del sistema, la que acabamos de analizar. Y vamos a verificar el comportamiento de los actuadores. Entonces, lo que acabamos de decir, sale el cilindro A. Cuando llega el cilindro A totalmente afuera del vástago, arranca el cilindro B, segunda acción. Doblé la lámina, cilindro B se regresa, tercera acción. Y finalizo mi acción regresando el cilindro A. Esas son todas las acciones del movimiento. Pero, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede en el instante mientras se acciona? ¿Qué pasa con el cilindro B? Está en condición inicial. El cilindro A se mantiene por fuera 2 instantes de tiempo y el cilindro B regresa a condiciones iniciales. Este análisis es importante que nosotros lo hagamos para conocer el comportamiento de los elementos que vamos a usar, los tiempos que dura cada movimiento. Entonces, nosotros acá podemos determinar cuántos estados tiene nuestro sistema. Entonces, perfectamente podemos decir que nuestro sistema tiene 4 estados porque nos va a generar 4 movimientos. Nosotros podemos generar más acciones, podemos decir, por ejemplo, que el actuador B se accione 2 veces y ahí sí regrese el actuador A. Ya eso depende de lo que nosotros queramos hacer en el diseño. Y ahora sí vamos a ver la interpretación en los sensores. ¿Para qué hacemos la interpretación de los sensores? Esta interpretación se hace o este análisis se hace para determinar qué accionamientos vamos a utilizar nosotros en las válvulas. ¿Por qué razón?
Porque acuérdense lo que hablamos ahorita, existen válvulas de rodillo y existen las de rodillo escamoteables o de doble rodillo. Acuérdense lo que les dije, que cuando utilizaba una y cuando utilizaba la otra. Si la señal es constante, utilizo la de rodillo porque siempre va a estar ahí como en contacto. Pero si yo necesito que solamente me determine el contacto en un instante de tiempo, necesito utilizar las escamotables o las de doble rodillo. ¿Cómo verifico eso? Ya vamos a ver. ¿Qué acción genera el sensor 1 según el sistema? Voy a detener un momento el uso compartido y voy a compartir de otra manera para poder rayar acá en la pantalla, ¿listo? Ahí estamos viendo toda la pantalla. Ok, perfecto. Listo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sensor S1? El sensor S1, ¿qué acción ejecuta dentro de toda la ecuación? Si yo puse el sensor S1, me va a funcionar el actuador A, ¿verdad? Le da la orden al actuador A. Pero ¿en qué instante de tiempo de los 4 momentos que ya vimos que tenía nuestro sistema funciona el sensor 1? Solo funciona al comienzo. El resto del tiempo se mantiene inactivo. O sea, es nuestra señal de start. ¿Listo? Entonces, por eso acá solamente se analiza en el sensor S1, que funciona comenzando los 4 tiempos y el resto de los 4 instantes no nos genera señal, solamente nos da la señal de inicio de activación. ¿Y qué señal nos genera? Que el actuador A se active, entonces nos genera A más. Listo, analizamos el primer sensor. Ahora vamos a analizar el segundo sensor. Ay, el color, se me perdió el color. Ya. El segundo sensor que vamos a analizar es el sensor A0. El sensor A0, ¿qué acción nos va a generar? Que se active el actuador A, ¿cierto? Nos hace A más, ya vemos acá que nos genera la acción de A más. ¿Y en qué instantes de tiempo lo vamos a encontrar activo? Entonces, lo encontramos al inicio y lo encontramos al final. Es lo que nos dice nuestra ecuación. Entonces, por eso acá aparece activo al inicio, cae a 0 y vuelve y se activa al final. Nosotros sabemos que los sistemas cuando están activos se presentan con un 1, cuando están inactivos se presentan con un 0, ¿cierto? Entonces, listo, lo representamos acá con color naranja y nos genera la acción de A más. Vamos con el sensor A1. ¿Qué acción nos lleva cuando se activa el sensor A1? Nos lleva a que se haga B más. Tenemos la acción de B más. ¿En qué instantes está activo A1? Entonces, si nosotros venimos acá al actuador, miren en dónde está activo A1. Entre el instante 1 y el instante 3. Entonces, acá los encontramos. ¿Listo? Si se dan cuenta, es el mismo gráfico que llevamos allá. Ahora vamos a cambiar de cilindro. Vamos a analizar el cilindro B. Sensor B0. ¿Qué acción nos va a generar el sensor B0? La acción siguiente va donde nos lleva la flecha, hacer A menos. Encontramos A menos. Y vamos a analizar el comportamiento del actuador B, cilindro B. ¿Dónde está activo el sensor B0? Encontramos entre 0 y 1 y entre 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que nos aparece acá? Los puntos en donde está activo ese sensor. Y finalizamos con el sensor B1,
¿Qué acción nos lleva B1 a que el actuador B regrese? Entonces a generar B menos. ¿Y en qué punto del comportamiento en cuanto a tiempo funciona? En el tercer instante de tiempo. Solo funciona un instante y el resto del tiempo va a estar inactivo. Si ustedes analizan, nosotros tenemos acá el sensor, bueno, el interruptor solamente es un start, funciona al comienzo, no hay problema. Pero ¿qué sucede acá en estos dos instantes de tiempo? ¿Dónde tenemos activo otro sensor al mismo tiempo? Acá. Tenemos A0 y B0. ¿Y qué acción nos ejecutan esos dos sensores? Uno nos da la orden de A más y el otro nos da la orden de A menos. ¿Qué va a estar haciendo el cilindro en ese momento si un sensor le dice A más y el otro sensor le dice A menos? ¿Qué creen que va a pasar con el cilindro en ese momento? Va a quedar frenado, ¿cierto? Va a quedar bloqueado, no va a funcionar. Porque al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, yo le estoy dando una orden que se accione por el lado izquierdo para que salga, pero al mismo tiempo le estoy dando la orden por el lado derecho para que regrese. Entonces no va a estar ejecutando ninguna acción, en realidad, este actuador. En estos casos es donde aparecen los accionamientos de rodillo escamoteable o de doble rodillo en su defecto. Porque necesitamos que alguno de esos elementos funcione simplemente con un contacto y se vaya. ¿Listo? Entonces detectó la señal y la soltó, porque necesitamos que ninguno nos quede activo al tiempo. Ahora analicemos el sensor B. Miremos el sensor B, para el actuador B, perdón. Tenemos en B más y B menos y tenemos este cruce, mire. Una mala ahí quedó con el color azul. ¿Qué creen que va a estar pasando en ese instante de tiempo en el actuador B? La misma situación, no va a saber qué hacer. Entonces tenemos que decidir a cuál elemento es al que nosotros le vamos a dejar que sea de doble rodillo o de rodillo escamoteable. ¿Qué creen ustedes que es la característica para decidir? ¿Cuál es como el punto para decidir? Condicionales, el tiempo que está activo, es el tiempo en el que está activo el sensor. Entonces, ¿a cuál de los dos le vamos a dejar que sea el que se quede con el doble rodillo o rodillo escamoteable? Si la característica principal tiene que ver con el tiempo en el que está activo el sensor. Por ejemplo, en el caso de este que acabo de señalar, acá en azul grande, que es la comparación entre A1 y B1. ¿A cuál de los dos le dejaríamos? Bueno, Diego dice que a B1. ¿Quién tiene otra idea? 23 personas. ¿Quién más dice otra o están de acuerdo con lo que comenta Diego? ¿Ninguno? ¿Todos de acuerdo con Diego? Ok, Jefferson dice que B1 también, de acuerdo con Diego. ¿Alguien dice otra acción?
Bueno, vamos a hacer la prueba como lo comentan Diego y Jefferson, ¿listo? Y ahorita ustedes mismos generan la conclusión si están de acuerdo que sea ese el sensor, que en este caso B1 es el que se activa por un instante de tiempo, ¿listo? Entonces vamos a hacer la prueba. Yo no sé si ustedes tienen instalado FluidSim en sus equipos. Si lo tienen, perfecto, para que podamos hacer la actividad todos a tiempo. Si no, pues vamos haciéndola acá. Entonces voy a detener acá un momento la pantalla compartida y voy a compartir FluidSim. ¿Listo? ¿Me confirman si ya estamos viendo la pantalla de FluidSim? Ok, vale. Listo, entonces pues en este caso esta es una de las versiones de las tantas que hay en el mercado de FluidSim, pues es como el simulador más común que hay para este tipo de sistemas, pero no es el único, ¿no? Ustedes saben que hay varios, entonces en este caso pues vamos a trabajar así. Bueno, si desean yo les puedo compartir después un instalador, pero por ahora ya trabajemos con este, ¿listo? Entonces, ¿qué encontramos acá al lado izquierdo? Encontramos como la librería de los elementos que contiene nuestro simulador. Entonces, acá estamos hablando específicamente de neumática. Entonces, encontramos los elementos de neumática. Vamos a encontrar también componentes eléctricos cuando pasemos a ver la parte electroneumática. Podemos trabajar también algo de PLC, la programación de PLCs, ladder, bueno, diferentes elementos que podemos trabajar acá. Entonces vamos a abrir una nueva hoja. Lo primero, ¿cuántos elementos actuadores tenemos en nuestro sistema? ¿Cuántos actuadores o cilindros debo traer? Entonces, según nuestro ejercicio, estamos trabajando con 2. Listo, tenemos nuestros 2 actuadores. Sabemos que uno lo llamamos cilindro A, el otro lo llamamos cilindro B. Bueno, vamos a ubicar los sensores. Entonces le damos doble clic al cilindro y acá abrimos etiquetas de accionamiento y le vamos a decir A0, que es el inicial, y acá nos dice de cuánto. Entonces acá nos dice que a 100, ¿listo? Entonces A1 lo llevaríamos a 100. Vamos a hacer la prueba primero dejándolos todos con rodillo normal. ¿Listo? Y ese sería B0 y B1. Listo. Tenemos nuestros 2 actuadores o cilindros con sus respectivos sensores, inicial y final de carrera. Listo. Cada uno de ellos va a estar accionado por una válvula de control. Entonces van a ser válvulas configurables. Vamos a utilizar una 5.2. Listo. Para cada cilindro vamos a utilizar su respectiva válvula de control de accionamiento. La válvula 5.2, 2 posiciones, 5 vías, que es la que nos va a cumplir la acción de generarle el funcionamiento al cilindro de doble efecto. ¿Qué va a pasar con estos terminales? Ya sabemos que por el terminal 1 es por donde va a ingresar la presión. ¿Qué vamos a hacer con el terminal 5 y con el terminal 3? Estos elementos los vamos a llevar como cierres de conexión. Nosotros nos ubicamos sobre
punto de conexión, le damos doble clic y nos abre cierre de conexión. Es el que trae por defecto si queremos tapón con silenciador, si queremos silenciador. Lo que ustedes deseen, pues realmente es una simulación. Que por lo general ellas ya traen su tapón con silenciador. Y generamos lo mismo a las dos válvulas. ¿Listo? Ya sabemos que por el terminal 1 es por donde va a ingresar el aire a presión. Listo. ¿Qué más elementos nosotros necesitamos? Resulta que estos sensores van a ser señales que van a ir en unas válvulas, ¿cierto? Nosotros ya vimos que todo eso funciona con válvulas. Vamos a traer las válvulas de los sensores. ¿Cuántos sensores teníamos nosotros en el sistema? ¿Cuántos sensores fue que analizamos? 4. ¿Y qué hicieron el pulsador o el botón de start de inicio? Ese también cuenta, ¿listo? Entonces en sí tenemos que traer 5, porque también cuenta el pulsador, ¿listo? Van 2 con sensores y una con el pulsador. ¿Listo? Es lo mismo. Todos los terminal 3 o pines 3 van con cierre de conexión. ¿Listo? Entonces, simplemente es configurarlas. ¿Qué otro elemento dijimos que debían tener todas las válvulas? Cuando vimos las características de las válvulas. ¿Qué más hablamos que por seguridad deben tener o por acción propia deben tener? Accionamientos. Entonces, bueno, ya el primero que tenemos acá a la izquierda va a ser el pulsador. ¿Qué tipo de accionamiento tiene el pulsador? Entonces, al lado izquierdo vamos a ponerle el accionamiento de tipo de esfuerzo muscular, se llaman acá. Entonces, acá viene lo que yo les decía. Estas que vienen, miremos la primera y la segunda. Es la misma, como el mismo símbolo, pero la segunda tiene como una muesca. Esos son los que aparecen con enclavamientos. Son las que quedan ahí hasta que nuevamente se accione para que cambie la posición. Por ahora la vamos a dejar simplemente de pulsador normal. Y solamente esa, no más, no teníamos que hacerle nada más a la válvula. El retorno de muelle. El retorno de muelle se ubica por el lado derecho. Entonces acá en accionamiento derecho seleccionamos retorno de muelle. Y fijémonos, acá nos aparece el símbolo como va quedando nuestra válvula. ¿Listo? Entonces, aceptar. Listo. Ahí ya tenemos nuestra primera válvula, pero este es el sensor, ¿cierto? El pulsador, perdón. Ahora sí vamos a configurar los sensores. Para que el cilindro A saliera o se accionara, hiciera A más, ¿cuál era el sensor que debíamos activar? A0, ¿listo? Entonces vámonos a configurar nuestra válvula del sensor A0. ¿Cómo debemos tener al lado izquierdo el accionamiento? ¿Es de tipo de esfuerzo manual, de tipo mecánico, de tipo neumático o eléctrico? Acordémonos que vimos ahorita los tipos de accionamientos de las válvulas, entonces ¿cuál sería el que utilizamos acá? ¿Manual o de esfuerzo muscular, mecánico o neumático eléctrico? Acordémonos que son condiciones. Ese sensor es el que tenemos acá sobre el actuador. Vamos a configurarle a 0.
Y estamos hablando de sistemas neumáticos, todavía no hemos entrado en los sistemas electroneumáticos, ¿listo? Entonces no puede ser eléctrico. Entonces es de tipo mecánico, y en los tipos mecánicos aparece el del rodillo. Acuérdense que era lo que habíamos hablado, que iba a ser de rodillo o de doble rodillo. Vamos a hacer el circuito, perdón, el diseño del sistema con todos de rodillo normal. Seleccionamos rodillo, ¿y qué nos hace falta? Miremos la gráfica, ¿qué nos hace falta en la válvula? ¿Qué nos está faltando en la válvula? El retorno. Listo. Retorno de muelle y aceptar. ¿Qué nombre va a tener ese rodillo? Nosotros ya dijimos que era el mismo acero. Si nosotros nos ubicamos sobre el rodillo, se activa un color verde, le damos doble clic y nos dice cuál es la marca. Entonces decimos acero y listo. ¿Se dan cuenta que ya empezó? ¿Se acuerdan que en la diapositiva también había algo que decía en condiciones iniciales y nos mostraba como un sombreado al lado izquierdo del rodillo? Acá no sucedió lo mismo, porque nos muestra que esta es la condición inicial. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para todos. Para que el actuador A regrese, ¿cuál era el sensor? Para que hiciera A menos, ¿cuál era el sensor que teníamos que utilizar acá? ¿Recuerdan la ecuación? No. No es A1. Acuérdense cómo es la lógica del sistema. Es A más, B más, B menos, A menos. La última acción es que retorne A. Y funciona cuando B ya regresó. Entonces acá sería el sensor B0. ¿Listo? Para que el cilindro B se accione, tendría que haber salido A. Entonces acá, ese se llamaría A1. Y para que el cilindro B regrese, tendría que haber ya salido. Entonces es B1. Nos hace falta poner el sistema de alimentación. Entonces acá el sistema de alimentación. Tenemos en primera instancia el símbolo de la fuente de aire comprimido, que es como un triángulo en vacío. Traemos el compresor, que es el elemento que nos va a dar la fuerza, ¿cierto? Nos va a generar la presión, perdón. Y algo que habíamos hablado, y era la unidad de mantenimiento. Hay dos símbolos para la unidad de mantenimiento. Pero realmente este bloque que tenemos pequeño al lado izquierdo contiene internamente el bloque grande que tenemos a la derecha. Lo que les hablaba, que teníamos un filtro, que tenemos un regulador y que tenemos un lubricador. Entonces es exactamente el mismo elemento. Y acá a la salida sí vamos a obtener nuestro flujo de aire a presión. Entonces simplemente generamos la conexión de todos los terminales 1 de las válvulas. Incluidas las de los cilindros. Listo. Pero, ¿qué hacemos con las válvulas de arriba? ¿En qué momento se van a accionar las válvulas de control de los cilindros? ¿En qué punto? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué accionamiento vamos a utilizar en esas válvulas? Porque hasta el momento no van a hacer nada. ¿Qué tipo de accionamiento debemos dar? Entonces debemos darles un accionamiento ya por aire y por lo tanto el accionamiento que le vamos a configurar a las válvulas 5.2 es accionamiento neumático. Accionamiento neumático. En las dos válvulas.
¿Se acuerdan que cuando hablamos de las válvulas, también les dije que por seguridad todas debían tener un accionamiento adicional por seguridad? Por si se llega a presentar la falla. ¿Qué tipo de accionamiento les dije que debíamos usar? Accionamiento de tipo manual. Pues en este momento a ninguna se la hemos puesto, pero es importante sí que se lo generemos. Entonces, por ahora la vamos a dejar así. Listo. Resulta que yo tengo que para que el actuador A funcione, yo tengo que darle dos señales. ¿Será que el sistema me permite conectar así? ¿Y va a funcionar igual? ¿O será que existe algún elemento, alguna válvula que me controle, me garantice que estén las dos señales para que funcione? ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de válvulas? ¿Había algo que me hiciera esa función o no? Exacto. Tenemos que traer las válvulas de simultaneidad. Entonces, por acá, en las válvulas de cierre y control de caudal aparecen las válvulas selectoras, las válvulas de simultaneidad. Traemos nuestro bloque de válvulas de simultaneidad y generamos las dos conexiones y ella es la que va a la válvula principal del cilindro. Y ya simplemente generamos las otras acciones porque es una a una. ¿Nos haría falta algo? Bueno, aparte de ponerle los accionamientos manuales a cada una, pues eso lo hacemos ahora. ¿Nos haría falta algo o qué creen ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con el circuito? Con el sistema, perdón. ¿Va a funcionar bien? ¿Nos va a generar una limitante? ¿Qué creen que va a pasar con ese sistema? ¿No se les ocurre nada? ¿Me están escuchando? Ok. Pensé que era que tenía fallas acá. Bueno, vamos a iniciar la simulación a ver qué va a pasar. ¿Listo? En color azul oscuro nos va a mostrar en dónde tenemos el aire en este momento. Y en agua marina son los que no tienen aire, o las líneas o mangueras que estarían sin aire o sin presión en este momento. ¿Qué pasa con el sensor B0? ¿Se acuerdan que tuvimos ahí un inconveniente con el sensor B0? Que en la presentación nos dimos cuenta que B0 nos generaba inconvenientes con uno de los otros sensores. Se supone que cómo va a funcionar, que cuando yo accione el start o el inicio, debe salir el cilindro A. Pero miren lo que me está dando B0. Ya me está garantizando presión en la válvula de control del cilindro A y ni por más que yo le genere presión sobre el start, no va a arrancar. ¿Por qué razón? Porque el cilindro B0 tiene la condición inicial y me está sosteniendo el cilindro A retraído. ¿Qué debo hacer en ese caso con el sensor B0? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué debemos hacer ahí? Yo debo garantizar que a pesar de ser un inicio de carrera, la presión no esté pasando directa a la válvula. Entonces acá tenemos que cambiar el accionamiento. Acá es donde aparecen los accionamientos y esa es la diferencia de cuando yo utilizo uno de rodillo sencillo y voy a utilizar uno de doble rodillo. Ahora voy a la pregunta. Miremos los de doble rodillo. Hay cada uno con una flecha, una hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Qué significa? ¿Cómo sé cuándo tengo que utilizar el que va con la flecha hacia la derecha o cuándo el que va con la flecha hacia la izquierda? ¿Qué tendríamos que, en base a qué deberíamos tomar la decisión?
Eso depende del momento, o sea, el instante o el comportamiento del cilindro en el que yo necesito que tome o identifique la señal. Entonces, ¿qué tipo de sensor es? ¿Inicial o final de carrera? ¿B0 es inicial o final de carrera? Exacto, si es final o inicio de carrera, de entrada o de salida. En este caso, B0 es de inicio de carrera, por lo tanto, a mí me interesa es que la señal la tome cuando regrese a su posición inicial. Entonces, yo voy a tomar el que va con la flecha hacia la izquierda, que sería el que va entrando. Pero viene otra cosa. Yo necesito ahora modificarle la condición inicial al sensor. Porque cuando yo utilizo sensores, actuadores de doble rodillo o rodillo escamoteable, yo no estoy en contacto en 0, sino estoy en contacto en un límite diferente a 0. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que lo tome en 5 milímetros. No en 0 milímetros, sino en 5 milímetros. Verifiquemos qué pasó. Ya no nos está tomando la condición inicial de la presión y podemos hacer nuestro sistema. ¿Qué se supone que debe hacer cuando yo accione el start? Debe salir el cilindro A, después salir el cilindro B, regresar el cilindro B y regresar el cilindro A. Esa fue la ecuación que le planteamos. Miremos qué pasa. Salió A, salió B. Pero ¿qué pasó con B? No regresó. ¿Por qué razón no regresa B? Ni por más, bueno, ya solté acá el actuador. Miren lo que pasó con B. ¿Qué le hacemos ahí? ¿Dónde tenemos el problema? Y era la pregunta que yo les hice a ustedes ahorita cuando les dije si era el sensor A1 o era el sensor B1 el que tenía que llevar a escamoteable o doble rodillo. Y dos personas me dijeron que era el B1, el B1. ¿Qué creen que va a pasar? Diego y Jefferson dijeron que era el B1, entonces vamos a hacer el cambio con B1. Sensor B1, como es final de carrera, entonces va con la flecha hacia la derecha. Y le vamos a cambiar acá. No iría entonces a 100, sino iría a 95. Recordemos que ya no voy sobre el límite. Y miremos qué sucede. ¿Listo? Miren qué sucedió. Nos pasó lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿era el sensor B1 el que nos estaba generando el problema o era el sensor A1? ¿Qué creen ustedes? Era A1. ¿Y cuál es la razón de que haya sido A1 y no B1? Porque ellos nos